¿Qué se necesita para que un plan de seguridad laboral sea de verdad sólido? Bueno, para responder a eso hay que entender sí o sí los requisitos mínimos para armar un IPERC. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar este tema que es clave, pero clave de verdad, para la seguridad en el trabajo. Ok, empecemos por lo básico. ¿Qué es un IPERC? A ver, son las siglas de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero hay que pensarlo así. Es la columna vertebral de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud. Es el ABC. Entenderlo bien es el primer paso para tener un lugar de trabajo más seguro para todo el mundo. Entonces, ¿cómo se hace esto bien, de forma ordenada? Pues miren, un IPERC completo, uno que de verdad funciona, se apoya en 4 áreas, 4 pilares fundamentales. Vamos a verlos uno por uno. Primero, el trabajo. Segundo, el entorno. Tercero, las personas. Y cuarto, los datos. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para entenderlo todo a la perfección. Vamos allá. Empecemos con el primer pilar, definir el alcance del trabajo. Aquí la gran pregunta es, ¿qué actividades tenemos que mirar con lupa? Y ojo, la respuesta no es tan simple como parece, va mucho más allá de lo que se hace todos los días. Miren, aquí está la clave. Hay que pensar fuera de la caja, ir más allá de lo evidente. Por supuesto, hay que analizar las actividades rutinarias, lo de siempre, claro que sí, pero un IPERC que se respete tiene que ir más allá. Tiene que cubrir también las actividades no rutinarias, esos trabajos que se hacen de vez en cuando, y, súper importante, las posibles emergencias, porque al final prepararse bien es saber anticipar lo que no esperamos, ¿no? Muy bien, ya tenemos el qué. Ahora pasemos al segundo pilar, el entorno. El enfoque cambia. Ya no es solo qué se hace, sino dónde se hace y qué peligros hay en ese lugar en particular. Esto es fundamental. Y aquí la palabra mágica es exhaustividad. O sea, hay que mirarlo todo. La normativa es muy clara. Se deben evaluar todas las condiciones de trabajo, no solo las de ahora, sino también las que se planean para el futuro. Estamos hablando de todo, desde la máquina que se usa hasta cómo está organizado el espacio. No se puede dejar nada fuera. Y cuando hablamos de evaluar riesgos, de nuevo, hay que pensar en grande. No se trata solo de lo obvio, ¿saben? Como el riesgo de una caída o un corte. No, hay que ir mucho más allá. Hay que evaluar los factores físicos, sí, pero también los químicos, los biológicos, los ergonómicos, esos que afectan al cuerpo poco a poco, y hasta los psicosociales. Sí, hablamos de cosas como el estrés o el burnout. Es como se dice una visión de 360 grados de la salud en el trabajo. Bueno, y esto nos conecta directamente con el tercer pilar. Y sinceramente, este es quizás el más importante de todos, las personas. Porque un plan de seguridad no puede ser un copia y pega, algo genérico. Para nada. Tiene que estar pensado y centrado en la gente, en los individuos que hacen el trabajo día tras día. La clave aquí es la personalización. Hay que pensar, ¿hay alguien en el equipo que pueda ser especialmente sensible a ciertos riesgos? Porque la realidad es que no todo el mundo reacciona igual. Lo que para una persona es normal, para otra puede ser un problema. Un buen IPERC tiene que tener en cuenta esa diversidad humana. Y siendo aún más específicos, la normativa exige pensar en medidas de protección para las personas trabajadoras en situación de discapacidad. La seguridad tiene que ser para todos, tiene que ser inclusiva. Y eso significa que hay que asegurarse de que existan las adaptaciones necesarias para que la protección sea real y efectiva para cada persona. Hay otro punto, uno que a veces se nos olvida pero que es importantísimo, evaluar los factores de riesgo para la procreación. ¿Qué significa esto? Pues que hay que identificar y controlar cualquier cosa en el trabajo que pueda afectar la salud reproductiva de la plantilla. Es un tema serio y que debe estar sobre la mesa. Y para cerrar este pilar de las personas, es obligatorio aplicar un enfoque de género. Hay que proteger de forma específica a las trabajadoras y también a los adolescentes, porque pueden enfrentarse a riesgos distintos. La conclusión es clara, la seguridad no es de talla única, no puede serlo. Y con esto llegamos al cuarto y último pilar, aprender de los datos. A ver, un IPERC no es una foto que se toma una vez y se guarda en un cajón, nada de eso. Hay que verlo como un ser vivo, algo que respira, que evoluciona y que mejora con el tiempo gracias a la experiencia. ¿Y cómo se logra eso? Con un ciclo de mejora continua. Es un círculo que nunca para. Primero, se investigan los incidentes que ya han ocurrido. Segundo, se analizan los datos de salud del equipo. Y tercero, y más importante, se usan esos resultados para hacer los controles más fuertes, más efectivos. Es un ciclo constante de aprender y mejorar. La seguridad nunca se puede quedar quieta.
Y ya casi para cerrar, es muy importante fijarnos en esta frase que viene directa de la normativa. Es muy reveladora. Todo lo que hemos visto hoy son los requisitos mínimos. Es el suelo, no el techo. Esto significa que siempre se puede, y de hecho se debería, ir más allá. Se puede considerar cualquier otro factor para tener una gestión de riesgos que sea de verdad excelente. No se trata de cumplir un checklist, sino de construir sobre una base sólida. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una pregunta para que cada quien reflexione. Después de ver estos 4 pilares, el trabajo, el entorno, las personas y los datos, la pregunta es inevitable. ¿El plan de seguridad que se tiene está realmente completo? Ojalá este recorrido haya dado algunas claves para responder a esa pregunta tan importante. Muchas gracias por la atención.